Familia. ¿Puede decir familia? ¿Puede decirlo otra vez? Ese es el tema de esta serie, que todo el verano vamos a estar tratando. ¿Y por qué quiero que hablemos de la familia? Porque según los sociólogos, se cree que la generación de jóvenes y adolescentes más violenta se ha levantado. La más violenta en la historia del mundo. Ahorita está. No va a venir. Hace años decíamos, se va a levantar. No, ya no se va, ya está. Estuve leyendo, lamentablemente no lo encontré, aunque me pasé buscándolo, pero estuve leyendo el periódico en Monterrey sobre un reportaje que sacaron de los jóvenes en España. No sé si sepas que España hoy por hoy ocupa el primer lugar en violencia dentro de la escuela a nivel mundial. Los jóvenes más violentos del mundo en la escuela están en España. Ahora, algunas cosas que yo leí en ese reportaje es que ciertos alumnos amenazan a los maestros y hubo algunos casos muy violentos donde con una pluma uno de ellos se la enterró en el brazo, en otro caso uno de ellos tomó una silla en el salón y se la rompió en la cabeza a la maestra. Otros varios de ellos, porque no solo es una generación donde hay violencia, sino es una generación donde también hay perversidad. Otros de estos niños, cuando una maestra iba entrando al salón, la rodearon y la manosearon. Entonces, estamos, España, Argentina y todo Latinoamérica, incluyendo México, están en una situación bien crítica en el asunto de la violencia. Cuando yo estaba leyendo ese periódico y oyendo otros asuntos sobre la inmundicia sexual en ese periódico, esto me ocurrió a principios de julio, donde con mi esposa viajamos a Monterrey a un congreso de jóvenes. Me quedé en shock, porque a la semana siguiente fui a predicar a Barcelona, ustedes recordarán, y es la realidad. Ahora, no podemos decir solo es España y solo es Argentina, son puntos pico en España y Argentina, pero es en todo el mundo. Quiero que me pongas el primer video, por favor. Vamos a mirar algunos casos de esta situación, por favor. Interrogante preocupante por estos días, Sí, ¿no? claro que sí. ¿Cómo debe actuar un docente ante una situación violenta en la escuela? Violencia que, por cierto, se va incrementando cada vez más, ¿no? Lo sabemos a eso. La Dirección de Escuelas bonaerense por eso decidió preparar un manual para que los maestros sepan qué deben hacer en caso, por ejemplo, de una pelea o de portación de armas. Hemos dado cuenta de situaciones como esto, inclusive hasta frente a un intento de abuso. En Córdoba fue un alumno el que descargó su furia contra la maestra. Y cada vez se me aproximaba más y más, hasta que, bueno, me tomó de los cabellos, me arrastró, no sé, ahí me dio, estoy seguro que me dio un puñetazo, porque sé que con la mano cerrada me pegó. Y creo que él me tiraba hacia abajo, y cuando me fue tirando más hacia abajo con la rodilla, me vuelve a golpear en la cara y yo logro tirarme al suelo, que sentí que me seguía golpeando en el suelo, o sea, en el pie. Sé que estaba pero enceguecido y juro que creía que me mataba. El siguiente, hay otro más donde también estos jóvenes, 7 jóvenes, mira ahí dice, 7 alumnos agredieron a su profesor, se oponían al dictado de clase.
Estos escolares no están agrediendo al más débil del salón. Se trata nada menos que de su propio profesor y en plena clase de carpintería del colegio La Victoria de la provincia de Junín. Y fue el brigadier quien empieza golpeando desafiante con un martillo el escritorio del profesor. El docente trata de poner orden, pero de inmediato se levanta ese muchacho y también lo desafía. Otro se le pone enfrente. Uno de sus amigos lo empuja para que peche al profesor. Luego todo se sale de control. Intentan voltear el escritorio, lo empujan y lo retan a pelear. El de gorro blanco tranca la puerta con el escritorio para que el docente no escape. Los empellones no cesan. El asustado profesor hace el ademán de patear a uno y lo paga caro. Prácticamente los 7 alumnos se le van encima. Este muchacho con buzo le levanta la pierna por la cara. La cobarde agresión al profesor Gumersindo Cóndor ocurrió en la última semana de clases en diciembre del año pasado y habría sido una venganza de los alumnos del quinto de secundaria por supuestos abusos que habría cometido el docente. Por eso uno de ellos se encargó de grabar cada detalle. Pero todo no quedó allí para el profesor Cóndor, porque al ver las lamentables imágenes, las autoridades de la UGEL Junín lo habrían separado por haber perdido autoridad con los alumnos, decisión que el docente está apelando para hacer... Ahí está bien. Ahora, ¿sabe qué es lo más impresionante? Que Derechos Humanos apoya a quien cree, a los violentos. Es como Derechos Humanos en México apoya a los narcotraficantes. Es una babosada, pero es la verdad. Usted mete un narcotraficante a la cárcel y ¿quién cree que lo saca? Derechos Humanos. Pero bueno, esa es otra prédica. El asunto es, ¿por qué será que la juventud está estallando en una violencia de ese tamaño? Yo no digo que los maestros sean perfectos, porque todos estuvimos en la escuela y a mí me tocaron unos maestros gandallas. Ahora, yo también era bien latoso, A mí me agarraban de estas cosas, de las patillas, y me daban, y luego la otra me ponían las manos así. ¿A ustedes no les hicieron eso? Y con el con el borrador, me daba unos, ni me acuerdo de cómo se llama la maestra, pero me acuerdo de cómo me pegaba. Otra tenía una puntería con el borrador, hija de mi vida. Nomás oías tu apellido y sentías el borrador. ¡Pah! Eso estaba más ungida que mi madre. Entonces, digo, maestros también, ¿qué onda con ustedes, no? Pero te voy a decir lo que yo veo a la luz de la Biblia y bajo este contexto. ¿Por qué se levanta una generación violenta y perversa? Y la respuesta es, padres, nosotros somos responsables. ¿Quiénes? O sea, quítate de echarle la culpa a todo mundo. Todos queremos que todo mundo nos eduque a nuestros hijos. Pero te tengo una noticia, el que lo tiene que educar eres tú. ¿Sabe que muchos padres sufren del mal del avestruz? ¿Sí sabe que el avestruz no cuida a sus hijos? Es uno de los peligros que veo, es una de las razones por qué creo que esta juventud se ha levantado así. Porque el día de hoy muchos padres batallan con el síndrome
del avestruz. Digan, chécate si a tu lado no tienes un avestruz. Job 39:13, mira lo que dice la Biblia del avestruz. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? Le está hablando Dios a Job. El cual desampara, mira lo que hace el avestruz, desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar. O sea que es tan olvidadiza que a veces ella misma los destruye y que puede quebrarlos otros enemigos como la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos, wow, como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo de parto y de tenerlos y etcétera haya sido en vano. Pero mire por qué un avestruz descuida a sus hijos. Verso 17, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. ¿Por qué un padre descuida a sus hijos? ¿Por qué los padres nos desinteresamos y pensamos que nuestros hijos crecerán en automático, solitos? No sé si sabes que eso no existe. Y deja de responsabilizar a la iglesia, a la escuela, al grupo de jóvenes. El responsable es el padre. Y no estoy hablando del padre en el sentido de hombre. Estoy hablando de los papás, ambos. Usted y yo, papá, somos los responsables. Lo que tú ves en tus hijos, escúchame, es tu obra de arte. Eso es lo que son. Eso es lo que tú y yo hicimos. Quiero hablarte de Juan el Bautista. Este fue un niño criado por sus padres. Fue un niño que logró grandes cosas en la vida. Tan famoso que todo el mundo sabe quién fue Juan el Bautista. Pero todo el mundo atribuye que Juan el Bautista llegó a donde llegó por un acto soberano de Dios, del destino y una magia sobrenatural que todas las noches caía sobre su persona a través de un puente dorado construido desde el cielo a la tierra. ¿Tú crees que él llegó a ser lo que fue por lo que estoy diciendo? Sus papás tuvieron que hacer la tarea. Y tu tarea y la mía empieza, escucha bien, desde el vientre. Entonces, yo quiero hablar mucho a los que tienen hijos pequeñitos, y los que tenemos hijos más grandes vamos a entender algunas cosas y vamos a hacer algunas cosas, pero todos los que van a ser padres y los que tienen ahorita hijos pequeñitos, mira, deja de ser un avestruz por el amor de Dios, porque aquí hay avestruces. Porque es más fácil darle a un hijo un aparatito de estos y entretenerlo que ponerte a trabajar con él. Y eso se llama ser avestruz. Tenga mi chiquito, hágase menso, mientras yo hago todo lo que tengo que hacer aquí en la casa, y mientras yo hago todo lo que tengo que hacer aquí en la iglesia, y mientras yo hago todo lo que tengo que hacer aquí en el trabajo, o etcétera, etcétera, etcétera. Escúchame, tú y yo somos responsables. Entonces, el niño del que yo quiero hablarte es un niño que llegó a ser un gran hombre. ¿Cómo fue que llegó a ser él un gran hombre? La clave. ¿Cuál es la clave?
sus padres tomaron responsabilidad sobre su hijo. ¿Quién tomó responsabilidad? Los padres son la pieza clave para que algo suceda en los hijos. No sé si has checado en la Biblia todas las veces que Dios quiso hacer algo grande en alguien, ¿a quién le habló? ¿A quién le dijo Dios los planes que tenía sobre esa persona? A los papás. ¿Por qué? ¿Sabes que en muchos casos no se los dijo a ellos? ¿Por qué tú crees que se los dijo a los papás? Porque son los que tienen la responsabilidad. A ver, les voy a hacer preguntas. Cuando nació Sansón, ¿a quién le dio Dios la instrucción? Al Sansón ni le dijo nada. Lea la historia. Cuando nació Juan el Bautista, ¿a quién le dijo Dios lo que iba a suceder? Cuando nació Jesús. Wow. No se lo dijo a ellos. Dios no habló con ellos. Dios se encontró con ellos. Usted puede registrar encuentros de Dios con ellos, pero los planes de su vida se los dio a sus padres. Entonces, el título de esta serie es Familia. El subtítulo es Padres, somos responsables. Y el primer punto es: toma responsabilidad. Ahora, te voy a decir qué es lo primero que necesita suceder en el corazón de un padre cuando su hijo está en el vientre. Voy a tratar de hablar una serie desde el vientre. ¿Qué es lo primero que un padre debe tener, debe hacer, debe saber cuando su hijo está en el vientre? Puedes decir conmigo, nuestra tarea empieza desde el vientre. Estos hombres de Dios y mujeres llegaron a ser lo que fueron por un trabajo en equipo. Dios y los papás. No Dios y la escuela, no Dios y la iglesia. A veces sabe que tenemos la impresión que usted trae sus hijos y como que nos dice, por favor hagan algo con él y cámbienmelo y regrésenmelo cambiado. Híjole, cómo quisiéramos hacer eso, pero te tengo una mala noticia. No podemos, porque nos ha tocado niños que aquí empezamos a enderezar y tú no los vuelves a echar a perder. Perdóneme por ser tan franco, pero lo hemos visto una y otra vez. A veces los que más estorban para que los hijos sirvan a Cristo y sigan a Cristo son sus propios padres. Mi experiencia es que cuando yo me convertí a los 16, 17 años y Dios me llamó, la primera que quería pagar mi llamado fue mi mamá. Entonces, más o menos sé de qué estoy hablando. Lucas capítulo 1, verso 13 en adelante. Vea usted, aquí comienza la historia de Juan el Bautista. Dice, el ángel le dijo a Zacarías, este es el papá, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. Por favor, papás, si tienes tu Biblia y si no, en tu casa, subraya esa frase y pon el nombre de tu hijo. Porque tu hijo y mi hijo y tus hijos y mis hijos serán grandes delante de Dios. ¿Hay alguien que se quiere atrever a creer esa palabra? Para mí es un rema de Dios. Tus hijos y mis hijos serán grandes delante de Dios.
Es decir, ellos cumplirán el propósito por el que nacieron en esta tierra. Y vamos a poner todo lo que sea de nuestra parte por ver una generación que será grande delante de Dios. Que Dios los va a mirar y va a decir: me dan gozo esta generación. Y no solo estoy hablando de ellos, estoy hablando de los que están en los demás salones. Serán una generación que traerá gozo al corazón de Dios. Yo quiero ir a los papás, emocionarse un poquito y decir: sí, yo lo creo. Aunque yo soy el responsable y voy a tener que chambearle, yo lo creo. Dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Qué versículos. Entonces, primer punto, somos responsables. Segundo punto, escuche. Estoy hablando en la etapa del vientre. O sea, ya te enteraste que vas a ser papá y mamá. Número uno, eres responsable del destino de tus hijos. Número dos, necesitas creer que Dios va a hacer algo grande con ellos. Escúchame, papá. El único que tiene que creer al principio eres tú. Qué pena nacer en la casa de padres que no esperan nada de sus hijos, que no creen que sus hijos pueden llegar a ser. La historia cuenta de un maestro griego, no recuerdo el nombre, pero de aquellos griegos, Ptolomeo y todos esos griegos, cuenta la historia de uno de ellos, no recuerdo quién, que cuando entraba al salón de clase con niños de 6 años, el tipo se doblaba y hacía una reverencia frente a todos esos niños. Y todo el mundo le preguntaba por qué hacía eso. Y él contestaba: porque no sé a quién le estoy dando clases. Porque puede ser que entre ellos esté el próximo gobernante. Puede ser que entre ellos esté los ingenieros, los doctores, los científicos, los helenistas, los sabios, los filósofos. ¿Qué ves en tus hijos? Porque la bronca empieza ahí. Eres un bueno para nada, mensa. ¿Está listo con el tercer video? Porque no creemos que la violencia empieza con los padres. ¿Por qué tenemos una generación violenta? Mire usted por qué. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. You actually got a driver's license! Lo que tú crees que serán tus hijos. Quítate el rollo del destino mágico, por favor. Eso no existe. El gobierno sacó unas publicidades, yo no sé cuántos las llegaron a ver. Aquí en Morelia las pusieron y aparecía un bebé y aparecía su manita. Y luego como una bruja que le leía la mano. Y el cartel tenía una pregunta:
¿qué será? O sea, ¿en qué se convertirá? ¿Por qué piensas que es un asunto de destino místico, mágico? Eso solo pasa en Hollywood y con Superman. De ahí en fuera todos los demás somos normales. Es que no sé si no te lo habían informado. ¿Qué creo que Dios hará? ¿Qué creo que mi hijo, mi hija será? Ahora, si yo creo que va a ser un gran hombre y una gran mujer, ¿cómo lo estoy tratando? ¿Como un menso, baboso? ¿Como uno que no puede, no sirve? Lo primero que los padres tenían que hacer, sencillamente, cuando sabían que esta Elizabeth estaba embarazada, lo primero que tenían que hacer era sencillamente creer que algo iba a suceder con sus hijos. Papás que están aquí, aún los que nuestros hijos ya están más grandes, tienes que creer. Porque si tú no crees que Dios hará algo en tus hijos, tú no tienes expectativa. Y sabes que una gente que no tiene expectativa no tiene poder, no tiene carga, no tiene preocupación, no tiene ninguna otra área necesaria para criarlos. No tiene amor, cuidado. Porque no cree que nada bueno va a pasar. Es terrible cuando se pierde la esperanza. ¿Qué hará Dios con nuestros hijos? Contésteme, cuando yo pregunte eso, usted contésteme: mi hijo, mi hija serán grandes delante de Dios. Y le voy a demostrar que nuestro trabajo no acaba, sino que hasta nos toca chambear con los nietos. Entonces los padres que medio la regamos con los hijos y nos salieron medios deformes, Dios te va a dar otra chance con los nietos. Y espero que no la vuelvas a regar y te quites el rollo de padre arrepentido y con condenación. Ay, fui el mal padre, ahora sí voy a ser un buen abuelo. Y los eches a perder peor. Por el amor de Dios, ya la regaste una vez. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que Dios hará con mis hijos? Lo primero es creer y decirles y educarlos con la mira puesta en eso. Fíjense lo que le dice el ángel al papá. Primero le dice los planes: será grande y irá delante del Señor. No leí todos esos versos, pero usted los puede leer. Y hará volver a toda una nación y sanará familias. Y le cuento un mega rollo de lo que Dios hará con Juan el Bautista. Pero mire cómo respondió el papá. Mismo capítulo 1, verso 18. Y le dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo: pues yo soy Gabriel, el ángel Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Yo no creo que Dios tenga unas malas noticias para ti, papá, acerca de tus hijos. Perdóname, pero yo no creo en eso. Yo creo que Dios tiene buenas noticias para cada uno de nuestros hijos. El asunto es que a lo mejor no lo has escuchado, no le has prestado atención a Dios o a su palabra, pero Él tiene unas buenas noticias para tus hijos. Pues entonces échale ganas. Porque aunque tenga Dios una buena palabra, si no haces un buen trabajo, vas a echar a perder los planes de Dios. Y eso es lo que no queremos. Di conmigo: no vamos a hacer eso. Y darte estas buenas nuevas. Verso 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no
creíste mis palabras. Esa es la tragedia. Tenemos hijos con una autoestima bajísima que están viviendo vidas violentas y perversas porque ni sus padres creen en ellos. Porque muchas veces no escuchan una palabra de afirmación, una palabra de tú puedes, de tú lo vas a lograr, no emocional, humana, pero sí de corazón y basada en la fe de lo que yo sé y creo que Dios hará con mis hijos. Qué doloroso cuando hay hijos que se sienten tan inseguros y tan rechazados y tan menospreciados porque los padres nunca les han dado una afirmación. Un tú puedes, un tú eres el mejor. Estoy orgulloso de ti. Padre, supera, si tu hijo no es el mejor de matemáticas, ya supera eso, por favor. Yo lo superé con el Eliud, creo que en quinto o sexto. ¿Por qué calificamos el potencial de un hijo por las mugres matemáticas? Eliud acabó la prepa con la ayuda de casi el 80% de los jóvenes. Le dije que su certificado debería traer el nombre de él y de Karina y de Mario y no sé de quién otro. Pero a mí no me agüita que él no nació para las matemáticas. Hace algunos años nos cayó el 20 que esa no era su rumbo en la vida, y yo no voy a calificar a mis hijos por lo que la maestra de matemáticas dice que él es. Oiga, decían de Einstein que sacó no sé cuántas veces reprobó matemáticas. Entonces, amados, si tu hijo no es el mejor estudiante, bájale. La vida no se trata de la escuela. No estoy promoviendo que hagamos burros. Yo le dije a Eliud, tú me entregas el certificado de preparatoria o no le sigues con lo que sí te gusta. Pero tú me entregas ese certificado y vas a contar con todo nuestro apoyo para continuar con lo que tienes dones, ¿sabe? Es un músico, es un hippie, pues. Él es, queremos rock y anda en la nube todo el tiempo y sin mota, sin mota. Él es eso. Toda familia tiene un hippie y más te vale que pronto lo identifiques. Toda familia tiene un hippie. Son gente, escucha esto que te voy a decir, más te vale que lo entiendas. Pero son gente profética. Son gente que ve y vive el mundo espiritual en otra dimensión. Este cuate desde que nació ve ángeles, ve demonios, ve todo, lo ve, lo oye, lo siente, lo percibe. Está igualito que mi esposa. Chalón y yo, el diablo está aquí parado y nosotros estamos dormidos. Y mi esposa, hay una opresión. Y nos, ¿qué? ¿Cuál? No, ¿cuál opresión? Pero Eliud y ella, no, ahí está, lo siento, lo oigo, no manches. A uno hasta miedo le da acercársele a esta gente porque uno dice, ¿no será que ellos son sus compas? Pero no, ellos tienen algo espiritual diferente. Y a veces como la SEP es un cuadro y dice, inteligencia es esto. Amados míos, no sé si sabes que hay, creo que 22 tipos de inteligencia. Y uno de los 22 es las matemáticas. Él no tiene esa. Pero hay otra que es inteligencia musical.
¿Qué tiene tu hijo? Deja de mirarlo con la lupa de la SEP. Eres un burro. Pues como un chiste que a mí me contaban hace muchos años, y si sacó un 6, volteala, es 9. Y celebra el 9. ¿Por qué se va tan rápido el tiempo? Creer, tienes que creer que tus hijos van a ser grandes padres, grandes doctores o licenciados o pastores, grandes personas. Sí, pueden ser ingenieros, doctores, no todo el mundo estamos llamados. ¿Sabe el porcentaje de gente llamada en la iglesia? Es el 1%. No todos van a ser pastores y líderes y gente en la iglesia, pero todos pueden ser hombres y mujeres bien conectados con Dios, viviendo en esta tierra para cumplir su propósito, y su propósito incluirá ser doctores o ingenieros o maestros o lo que sea. Pero gente que afecte para bien a familias enteras. Porque eso es lo que Dios dice que debemos ser. A través de ti, dice la palabra de Dios, bendeciré las familias de la tierra. Entonces a través de ti, de mí, de nuestros hijos, nietos, etcétera, deben ser bendecidas las familias de Morelia, de Michoacán, de México y de las naciones de la tierra. Amados, pero ese comienza, ¿sabe dónde comienza? Comienza con padres que creen que lo que está en el vientre de su esposa será un gran hombre y una mujer que afectará para bien esta tierra. Tienes que creer. Si tus hijos ya están más grandes, tienes que creer. Fíjese cómo entendemos perfectamente que Jesús es la excepción a toda esta historia, porque fue engendrado por el Espíritu, porque claramente nació con un propósito. Pero sí te digo una cosa, Dios no se equivocó en ponerlo en el hogar donde lo puso, porque los padres sí hicieron ciertas cosas, aún en Jesús. Si tú y yo no captamos eso, estamos perdidos. Si aún Jesús aprendió ciertos detalles que le enseñaron en su casa. Por lo menos Lucas 1:45, mira lo que dice. El contraste con Zacarías. Zacarías no creyó, pero María dice, y bienaventurada la que creyó. ¿Por qué? Porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¡Wow! Cree que Dios tiene una buena nueva para tus hijos. Créelo, papá, aunque los veas perdidos, aunque los veas que no tienen solución, recupera la fe, pero el primero que tiene que empezar a creer es papá y mamá. Y entonces cuando crees, tienes por lógica que empezar a tratarlo diferente, a mirarlo diferente, a disciplinarlo diferente, a amarlo diferente, porque tú sabes que no tienes solo un bulto de carne y hueso que habla, come y hace mucho del baño. Tienes algo que tiene un gran destino delante de ti, y entonces tú mismo eres como el instrumento que va a tomar a este hijo, a esta hija, y lo va a direccionar a su destino en esta tierra. Cree, hijos, si tienes un o no tienes un padre que no cree en ti, que no sabe de ti, que agárrate de Dios Padre, porque Él cree en ti. Deja de llorarle a tu papá por el amor de Dios y de victimizarte. Es que mi papá, es que yo no tuve. No hay pretexto. Y deja de sufrir tanto. Perdona.
perdona, honra y dale vuelta a la hoja. Deja que Dios te sane, deja que Dios te abrace, deja que Dios te ame y síguele. ¿Sabe lo que creyeron los papás de Juan? Se nota lo que creyeron por el nombre que le pusieron. ¿Sabe lo que significa Juan? Juan tiene como 3 vertientes en su significado. Juan es la forma breve de una palabra hebrea que es, híjole, está muy difícil pronunciarla, voy a tratar de leerla, Yehohanán, que quiere decir, por un lado, regalo de Dios. O sea, papá, ¿qué crees de tus hijos? ¿Ah? Ay, Chihuahua, otra vez estás embarazada. Qué calladitos. Otro. Número 1, tus hijos son un regalo de Dios. Aunque tuviste 45, son un regalo. Tuviste 45 regalos de Dios. A ti te dio más regalos Dios que a muchos. ¿Qué crees de tus hijos? ¿Que sin ellos estarías mejor? ¿Que son un estorbo en tu vida, en tu economía? Tú tienes que decirle a tus hijos, eres una bendición, eres un regalo, hijo. Yo no quiero volver a hacer este matrimonio. Si tuviera la chance de volver a hacer este matrimonio, escogería otra vez tenerte a ti. Díselo, no lo pienses. Cuando estaban chiquitos estos chamacos, yo les decía, ¿sabes cuánto te amo? Y ellos estaban jugando. Y yo decía, no, pero espérame, veme a la cara, escúchame. ¿Sabes cuánto te amo? Y ellos por seguir jugando ya me daban mi beso. Y sí, papá, pero tienen que saberlo. Es que yo no soy así. Ay, por el amor de Cristo, ya supéralo. Es que yo soy seco. Pues que te unten mantequilla o a ver qué te embarran. Para que te pongas aceitosito. ¿Qué es lo que tú crees que son tus hijos? Un regalo de Dios. Wow. Tiene, papás, hoy tienes que, no importa que tu hijo tiene 140 años, hoy tienes que ir y mirarlo a la cara, darle un buen beso y decirle, tú eres un regalo de Dios. Y si tienes 5, a los 5 se los vas a decir con la misma pasión. Porque no es uno de ellos el regalo y los otros pues salieron podridos. No, Señor. La siguiente vertiente del significado de este nombre, uno es regalo de Dios, el otro es Dios es misericordioso y el otro es favorecido de Dios. Hijo, hija, quiero que sepas, si no te habías enterado, que cuentas con la ayuda de Dios. Dios te va a ayudar, Dios se va a parar contigo. No vas solo a la escuela, no vas solo a cuando te cases, no vas solo en los planes de la vida. Cuentas con el favor de Dios. ¿Sabe cuántos temores tienen nuestros hijos y cuántas inseguridades? Es bien fácil saberlo. Si usted y yo las tenemos, ¿cuánto más ellos?
Entonces usted y yo tenemos que aprender a entender, pues si yo me siento con temores e inseguridades, cuanto más mis hijos, pero yo soy el instrumento que debo marcar la diferencia. Hijo, Dios está contigo. Cuando tú te paras en ese lugar, Él se para atrás de ti. Para ser un padre responsable, lo primero que se ocupa es ser un padre que cree. Y le dejo la entrada, ayúdame Paquito, del tercer paso. Primer paso, somos responsables de su destino. Segundo paso, tengo que ser un papá que cree. Y tercer paso, nomás le doy la introducción porque este paso está muy largo. Tercer paso, está en el vientre tu hijo. Estamos hablando de la primera etapa de un hijo. O sea, aquí usted no va a tener pretexto de decir, yo no sabía, nadie me enseñó. Aquí te lo voy a enseñar, pero aquí te quiero cada domingo. Quítate tus ocupaciones, porque tu familia es más importante que tu compadre y tu torta de jamón o tu taco de aguacate. Así que quítate tu rollo de ocupado y aquí te quiero con fidelidad y compromiso, y tráete al compadre mejor y dile, al final nos comemos la torta de jamón y el taco de aguacate. Tu familia vale más, ¿sí o no? Claro que vale muchísimo más. Tus hijos, tus nietos. Porque tienes que entender que la sociedad está cimentada en la familia. Y si la familia no funciona, la sociedad no funciona. Y tenemos una sociedad que se está cayendo en pedazos porque las familias no hemos sabido hacer nuestro trabajo. Y si hemos de levantar una generación diferente, escuchen bien, en tiempos difíciles, número uno, hemos de tener que saber que somos responsables. Nadie más. Ay, pastor, ore por mi hijo, es un rebelde. ¿Sabe por qué es un rebelde? Porque usted lo ha hecho un rebelde. Al que habíamos de orar y al que habíamos de sacar la vara y darle es a usted. Ay, es que no los puedo controlar. Hazme el favor, un pedazo de carne de 2 años y no lo puedes controlar. Tú no lo puedes controlar a los 2 años, deja que tenga 15 y te va a matar. Prepárate para los videos que tengo preparados para ti. Padres medio matando a sus, hijos medio matando a sus padres. Vas a ver sangre en las pantallas. Y te voy a decir lo peor. Lo peor es que las leyes de los gobiernos se están poniendo a favor de la violencia. Porque ahora en Europa y en Estados Unidos, y no estamos lejos que empiece en México, escuchen lo que estoy diciendo. La ley le dice al niño, si tu padre te pega con la varita, demándalo. ¿Y qué cree que pasa? La policía viene y te mete al bote. ¿Y quién cree que le está enseñando eso? En la escuela. Entonces yo digo a todos esos maestros que después no chillen. Claro. Ellos mismos les están diciendo, no te dejes. Son las frases. Acabo de escucharlo en España. ¿Sabe? Uno de los pastores que estuvieron en el Congreso de Explosión Juvenil es maestro. Le estuve yo platicando todo este rollo y él me contó, dice, no, Eliud, lo que tú me dices es caricatura. Los padres llegan a la escuela llorando que no saben qué hacer con sus hijos y ahora ya el gobierno nos quitó la varita. Claro, ha habido abusos de padres golpeando a sus hijos y ese no es el nivel de disciplina, pero lo vamos a aprender. Por eso no puedes faltar. Con la Biblia
¿Qué dice el creador de la familia? ¿Cómo funciona la familia? Dígame usted si debemos obedecer al creador de la familia o no. Tercer paso, si quieres ver la promesa cumplida, es: tienes mucho trabajo en casa. Diga, trabajo en casa. Y lo dejo con este pensamiento. Capítulo 1 de Lucas, verso 39. Mire usted esto, qué maravilloso. 1:39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña. María fue a la montaña. María ya estaba engendrada por el Espíritu, ya traía a Jesús en el vientre. Dice: y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa. Ahí empieza todo el show. Número 1, el bebé está en el vientre. Mi amor, tú y yo tenemos que creer que será grande delante de Dios. Wow. Mi amor, tú y yo somos responsables. No son los abuelos. Ay, es que lo llevo con los abuelos y me la echan a perder. Pues no la lleves. ¿De quién es el hijo? ¿De los abuelos o tuyo? Qué complicado se está poniendo esto. Y entró en casa de Zacarías, y María saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Dónde fue llena del Espíritu Santo? En su casa. ¿Y quién fue afectado por la llenura del Espíritu Santo? En la mamá. ¿Y dónde sucedió? ¿Cuál es el ambiente de tu casa? El ambiente de la casa de Juan el Bautista era un mover del Espíritu Santo. Y en muchas casas lo único que hay es gritos, regaños, mentadas de madre, golpes, violencia, apatía. El papá en su rollo, la mamá en su rollo. De por sí no están en casa. Y el poco tiempo que están, cada quien vive en su mundo. ¿Cuál es el ambiente en tu casa donde van a ser tu hijo? ¿Sabe quién enseñó a andar en bicicleta a estos cuates? ¿Sabe quién los llevó a jugar fútbol? Nunca aprendieron, porque yo tampoco sé. Pero ¿sabe quién intentó enseñarlos a jugar fútbol? Ellos fueron los que un día me dijeron: ya no queremos ir. ¿Sabe quién se puso a leer la Biblia con ellos? ¿Sabe quién se puso a orar con ellos? Ellos no te tienen que buscar a ti, papá. Por el amor de Dios, tú eres el papá. Es que estoy muy cansado. Entonces prepárate para perder las promesas que tus hijos tienen. Es trabajo. Mire, la gente adulta aquí de edad nos va a dar la razón, pero esa gente adulta siempre pensó que el descanso es cuando te mueras. ¿No es cierto, señores? Gente de edad que está aquí, ¿cuándo se descansa? En la tumba. Así que aquí no hay jubilación, que ya voy a cumplir 50 años, que ya voy a cumplir 60 años, que nada, que chambele. Yo no me voy a jubilar, Dios me libre de jubilarme. Si Win Meyers tiene 92 años y sigue predicando hasta 3 veces al día, ¿quién me creo yo?
descanso es en la tumba. Ahí su carne va a estar. Ahorita hay que trabajar con sus hijos. Trabaje con ellos. Trabajo. La educación empieza donde fue lleno del Espíritu Juan, en la iglesia o en su casa. Wow, y muchos de ustedes quieren que nosotros se lo llenemos del Espíritu. Qué fácil. Pastor, ahí está, hágame la chamba. No. Los hijos que logran grandes cosas tienen padres que saben hacer la tarea. Nos ponemos de pie. Le decimos a Dios juntos: ayúdame. Dígale al Señor, papás que están aquí, hijos que están aquí, díganle al Señor: quiero ser grande de la